Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Hola, muy buenos días, soy Ferney Largo y quiero darte la bienvenida a Despertando con Dios, el espacio que te ayuda a iniciar el día con una reflexión inspiradora basada en la palabra de Dios. Despertando con Dios, del corazón de Dios para tu corazón. Seguimos con nuestra serie Cuando Dios guarda silencio. Mañana estaremos finalizando nuestra serie, así que nos queda hoy y mañana de lo último que estaremos conversando acerca de cuando Dios guarda silencio. El versículo de hoy es Gálatas capítulo 1 del 15 al 18. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Gálatas 1 del 15 al 18. Pablo les está contando a los gálatas su propia experiencia en su viaje espiritual para tener ese encuentro genuino con Cristo que obviamente le daría un giro a su vida. Vamos a recapitular para que podamos comprender esto. Recordemos que después de su conversión, Lucas nos dice que Pablo se quedó en Damasco hasta pasado muchos días. Eso está en Hechos 9:23. Por la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, sabemos que este periodo incluyó 3 años en los que también eligió un viaje a Arabia. ¡Wow! Arabia. Durante los periodos que pasó en Damasco, Pablo se dedicó a la predicación del evangelio, lo que seguro le debió motivar a que hubiese oposición en contra de él. Según lo que acabamos de leer, según las explicaciones que le dio a los Gálatas, también podemos deducir que durante este tiempo no fue a Jerusalén ni vio a ninguno de los apóstoles, lo que probaba que su comisión a predicar a los gentiles pues no le había sido encomendada por ninguna autoridad humana. La pregunta es, ¿y qué fue lo que Pablo hizo en Arabia? ¿Por qué Arabia? ¿Por qué hizo ese retiro, diríamos, personal? Probablemente estaba buscando un lugar en el desierto para poder reflexionar sobre la nueva experiencia que él ahora había vivido. Creo que Pablo tenía que pensar profundamente en las implicaciones de su nueva fe. Había sido un fariseo de fariseos, era un conocedor de la ley antigua, pero ahora había tenido un encuentro con el Salvador. Y entonces, ya ahora no conoce la letra, conoce al creador de la letra, conoce al Salvador mucho más íntimamente y ahora tiene que aceptar la responsabilidad de lo que significaba ser el mensajero de la gracia a los no judíos o los gentiles. Probablemente durante esos años volvió a revisar las verdades del Antiguo Testamento, estoy convencido de eso. Pero creo que ahora Pablo revisó las verdades del Antiguo Testamento, pero con nuevos ojos, con ojos que habían sido transformados por la sangre de Jesús. Y creo que tal vez ahora estaba leyendo el Antiguo Testamento y podía encontrar la resurrección y la glorificación del Mesías. Probablemente Pablo tuvo que haberse estremecido al descubrir que todos estos hechos habían sido anunciados previamente por los profetas, pero que por alguna razón él no los había visto o no se lo habían enseñado. Tal vez habían pasado inadvertidos por tantos años de estudio de las Escrituras. Pablo tuvo que haberse sentido decepcionado de sí mismo. En ese tiempo en Arabia, donde él está haciendo su propio retiro y reflexión, ahora Pablo va a regresar a Damasco. Y obviamente cuando regresa a Damasco es un hombre totalmente distinto y ahora él está probando que Jesús es el Mesías esperado. Obviamente en todo proceso, a pesar de que Pablo de alguna manera era inspirado por el Espíritu Santo, obviamente tuvo oposición y tuvo dificultades. Aquí viene entonces la reflexión cuando aprendemos a entender cuando Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio, como le pasó a la apóstol en esos años en Arabia, tal vez fue importante para que Pablo aprendiera a estar en la presencia de Dios.
Probablemente el tiempo en Arabia fue un tiempo de soledad, antes de empezar el ministerio que lo lanzaría a la fama. Hoy tenemos que reflexionar, porque la superficialidad a veces es la maldición de nuestro tiempo. La iglesia de hoy no necesita tantas personas inteligentes y bien capacitadas como de personas de vida espiritual y profunda. Hoy estamos ante la tiranía de lo urgente. Hoy estamos sujetos a lo que impone el ritmo enloquecedor que nos impide a veces profundizar y aprender a estar quietos. Cada vez estamos más involucrados en actividades, pero disfrutamos menos de la vida espiritual. Además, hoy se exalta la imagen, se exalta la apariencia que proyectamos hacia el exterior y no tristemente lo que somos en el interior. Hoy tampoco se tolera el silencio, porque apenas entramos en la casa encendemos la televisión, encendemos algo para sentir que estamos acompañados. Lastimosamente estamos viviendo la era de la superficialidad. Hoy no se ofrece ninguna promesa que dure muchísimo tiempo. Cuando estudiamos la Biblia nos encontramos que las personas que fueron usadas por Dios fueron personas que aprendieron a estar en silencio, a comprender el silencio de Dios y a estar largos periodos de aislamiento, inquietud en la presencia de Dios. Creo que una vida que caracteriza a una verdadera persona espiritual es la profundidad en la presencia de Dios, profundidad espiritual. Y esta solo se puede alcanzar a través de pasar tiempo en la presencia de Dios. Creo que esto fue lo que Pablo obviamente se fue a hacer a Arabia. Se alejó. Y también nosotros necesitamos aprender a estar lejos del ruido, lejos de esas cosas que hacen ruido en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros no podemos pretender vivir vidas a la velocidad de la luz con rapidez. Necesitamos aprender a estar quietos. Yo quiero hoy invitarte a que aprendas como Pablo a estar quieto. Si puedes hacer tu propio retiro, hazlo. Pero si no, todos los días tienes la oportunidad de aprender a entrar en el silencio de Dios y aprender a estar a solas con Él. Estoy convencido que si lo haces, cosas grandes van a pasar. Pablo tuvo su propio retiro en ese tiempo de silencio con Dios. En esos 3 años que pasó en soledad, no se supo nada de él. Pero cuando salió de ese tiempo, salió un hombre totalmente transformado. Y eso es lo que va a pasar contigo cuando entiendes el silencio de Dios y el propósito de Dios. Es que en ese silencio vivirás tu propio Arabia, como Pablo, que luego de salir de allá, experimentó todo lo que cualquier cristiano de la época hubiese querido tener. El impacto que después de Cristo sigue siendo tal vez el más importante de todos los tiempos. Emerge de Arabia, emerge del retiro, emerge de ese tiempo de soledad, un hombre totalmente transformado. Transformado cuando entendió el silencio de Dios y que en ese silencio Dios tenía un propósito. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Gracias de verdad por estar aquí. Nos queda mañana nuestra última reflexión en esta serie. Recuerda, esto es Despertando con Dios, del corazón de Dios para tu corazón. Oro para que Dios te bendiga, te guarde, te sustente, te saque adelante. Recuerda, vive tu propia Arabia, porque en tu propia Arabia vas a experimentar la transformación de Dios. Mañana, otra reflexión. Chao. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo.